Qué bueno, es un gran privilegio, un gran honor para mí estar con ustedes aquí en Ciudad Obregón, la tierra prometida. ¿Sí, verdad que sí? Tuve la oportunidad de venir la primera vez el año pasado, más o menos a finales de septiembre. El 30 de septiembre tuvimos un evento, un día por Israel, a ver quién estuvo aquí en ese evento. Bastantes de ustedes, entonces ya algunos ya me conocen. Y pues realmente desde que llegué a esta iglesia, desde que llegué a conocer a la familia Vega, sus increíbles pastores, me sentí como en casa. La verdad es que nos han tratado súper bien. Y desde que llegué el jueves aquí, pude sentir el Espíritu Santo en esta ciudad. Desde que me recogieron en el aeropuerto, dije, estoy en casa. Así que gracias a todos ustedes por tratarme tan bien, por siempre hacerme sentir en casa. La segunda vez, pero yo sé que no va a ser la última que voy a estar aquí en Ciudad Obregón. Me encanta esta iglesia, el tiempo de adoración es tan increíble. Fíjense que en muchas iglesias en las que he tenido la oportunidad de estar, llegas al tiempo de adoración, alabanza y ponen un cronómetro, unos 20 minutos, otros 21, 25, media hora los muy generosos con la alabanza, pero acá me encantó que el tiempo de adoración, el tiempo de alabanza es un buen tiempo, porque realmente cuando venimos a congregarnos, justo venimos a adorar. A veces la gente busca recibir más que darle a Dios, pero cuando nos congregamos y estamos unidos en el Espíritu, ese es el propósito, adorar a Dios es lo que vamos a estar haciendo por la eternidad. Así que me encanta que tengan tiempos de adoración extendidos. Muchos tenemos que aprender de ustedes, incluyéndonos. A veces ponemos 4 canciones, 5 y se acabó, pero no, el tiempo de adoración, el tiempo de alabanza, tenemos que priorizarlo, es muy importante y me encanta eso de este lugar. Aquí ver a los niños adorando con coreografías, la verdad que hermoso, son privilegiados. ¿Cuántos saben eso? Son privilegiados de estar en esta casa con estos pastores. Quiero agradecer a los pastores Gustavo y Ruth Vega que me permitieron estar aquí compartiendo la palabra. Sé que están escuchando tal vez en estos momentos. Quiero darles gracias que puedo compartir la palabra y porque puedo estar aquí con ustedes. Y pues bueno, vamos a orar ahí en tu lugar. Cierra tus ojos. Dios, muchísimas gracias, Padre, por este día. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí, Dios. Tu presencia está aquí. La palabra dice, donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, yo estaría ahí en medio de ellos. Así que sé que tú estás aquí, Dios. Te pido, Padre, que en este momento hables a nuestros corazones. Pon tu mano derecha en tu corazón. Dios, te pedimos que nuestro corazón sea una tierra fértil, Padre, en la cual la semilla que vas a traer a nuestros corazones pueda dar fruto, Padre, y que podamos nosotros compartir de este fruto también con otras personas, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Muy bien, iglesia. Acompáñenme al libro de Marcos, Marcos capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 45. Y bueno, para entender el contexto de este pasaje, tenemos que saber que Jesús y sus discípulos vienen de estar en el milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. La palabra de Dios habla de una multitud de 5,000 hombres, sin contar varones y niños. Tal vez en total eran más de 20,000 personas en esta multitud. Y los discípulos de Jesús vienen de experimentar este milagro, tal vez de los milagros más increíbles que habían existido en toda la historia de la humanidad hasta ese momento. Y justo después
de que ocurrió esta multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, y los discípulos cada uno se llevó una cesta porque sobraron 12 cestas. Después dice la palabra, Marcos 6:45, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él se despedía a la multitud. Él despedía a la multitud. Cuando se despidió fue a la montaña para orar. Me encanta cómo Jesús, después de estar con la multitud y experimentar este milagro, él tomó un tiempo, fue intencional en orar a Dios. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iban a pasarlos y los iba a pasar de largo. Y los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, a ver, no soy ningún fantasma del mar de Galilea, ya se están inventando ustedes aquí sus leyendas. Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque todavía, miren, todavía tenían la mente embotada, estaban todavía en shock de lo que había ocurrido con el milagro de los panes y de los peces. Todavía seguían procesando lo que había ocurrido horas antes. Dice la palabra que estaban sumamente asombrados porque todavía tenían la mente embotada, seguían procesando lo que habían experimentado y no habían comprendido lo de los panes. Decían, ¿cómo es posible que sucedió? ¿Cómo es posible que con el lunch de un niño que le quitamos pudimos alimentar a una multitud de 20,000 personas? Seguían procesando eso. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas, les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y quienes lo tocaban quedaban sanos. El título de la charla del día de hoy se llama Hay propósito en la tormenta. Di conmigo, hay propósito en la tormenta. Y miren, yo la verdad es que nunca me había imaginado cómo iba a ser el mar de Galilea hasta que pude ir por primera vez. Tuve la oportunidad de ir en el 2019 por primera vez al mar de Galilea. El año pasado estuvimos en Israel con un grupo de casi 60 personas. Nos acompañaron Ruth y Adolfo y varias personas igual de esta iglesia. Y yo la verdad siempre que de chiquito escuchaba mar de Galilea, pues pensaba en un mar muy grande, porque cuando piensas mar automáticamente te imaginas en un océano, en el Pacífico, en el Atlántico, ¿no? Y cuando voy por primera vez a Israel y tenemos la oportunidad de ir a Galilea, pues mi gran sorpresa es que el mar de Galilea realmente no era un mar, era una laguna, era un lago, era un lago. ¿Saben que en hebreo la palabra yam, digan conmigo yam, yam así como que yam, así como que te da hambre, ¿no? La palabra yam es una palabra en hebreo que se usa para hablar de un cuerpo de agua. Puede ser un lago, puede ser un mar. Entonces, si en hebreo
tú quieres referirte a un cuerpo de agua, dices Yam. Por ejemplo, el mar muerto es Yam Amelach, que si lo traducimos literalmente es el mar salado. Yam Amelach, Melach es sal. Y el mar de Galilea es Yam, le dicen Yam Kinneret. ¿Saben por qué le dicen Yam Kinneret? A ver, tengo aquí unas imágenes del mar de Galilea, que realmente, como les estoy platicando, es un lago, vean, es hermoso, tienes unas vistas espectaculares aquí en este lago, que le decimos obviamente mar, porque al traducir la palabra Yam, pues se tradujo como mar, ¿no? Por eso es el Yam Kinneret, el mar de Galilea, que es hermoso y son 166 kilómetros cuadrados de superficie. De hecho, por ejemplo, si lo comparamos con un lago en México, el más cercano que encontré es el lago de Pátzcuaro. Vamos a la siguiente, ahí en Michoacán. Ese es el lago de Pátzcuaro. Y ahí está el mar de Galilea, del lado izquierdo y del lado derecho el lago de Pátzcuaro. El lago de Pátzcuaro tiene 260 kilómetros cuadrados, es aún más grande. El mar de Galilea son 166 kilómetros cuadrados. Pero, a ver, ¿ustedes de qué le ven forma al mar de Galilea? Aquí el que tenemos del lado izquierdo. ¿De qué le ven forma? A ver, quiero escucharlos. ¿Un corazón? A ver, ¿quién le ve forma de un corazón? ¿De qué más le ven forma? ¿De qué? ¿De un limón o qué? Ah, pulmón. Pues sí, 100% pulmón. A ver, ¿de qué más le ven forma? ¿De qué? Carne, ¿verdad que sí? Parece un buen T-bone. Yo sí le veo forma de T-bone. Hay de un buen corte ahí de carne, ¿no? Pero vean, en Israel le vieron forma de un arpa. Hay un arpa que se llama arpa Kinneret, que esta arpa es esa arpa de 34 cuerdas que tocaba el rey David. Y pues es un instrumento muy tradicional de Israel. Y a causa de esta arpa Kinneret, el mar de Galilea adquirió ese nombre, Kinneret. De hecho, en Israel la gente le dice el Kinneret. Se le refieren al mar de Galilea como Kinneret porque tiene la forma de esta arpa, que es el arpa Kinneret. Si tú vas a Israel, más bien, cuando vayas a Israel, si quieres decir dónde está el mar de Galilea, muy fácil. Digan Eifo, Kinneret. Así. Dos palabras en hebreo son ¿dónde está el mar de Galilea? 6 en español. Qué fácil el hebreo, ¿no? Eifo, Kinneret, ¿dónde está el mar de Galilea? Así que por eso justo se llama Kinneret, porque tiene esta forma de esta arpa tan bonita, tan representativa de Israel que tocaba el rey David. Y miren, ahí les va. Justo en el norte de Israel, vamos a la siguiente imagen. Ahí tenemos un mapa de Israel del lado izquierdo. Tenemos ahí específicamente lo que es esta zona donde está. En el norte de Israel son tres naciones, que es Líbano al norte, después Israel y al este está Siria. Y justo entre estas tres naciones hay una cordillera, que esta cordillera se llama Cordillera Antilíbano, así es el nombre. Entre Israel, Siria y Líbano. Es una frontera natural que divide a las tres naciones. Esta cordillera son estas cumbres donde se encuentra el monte Hermón, que el monte Hermón es la cumbre más alta de estas cordilleras. Ahí podemos ver dónde está justo el monte Hermón.
Y vamos a la siguiente imagen. Justo ahí podemos ver el Monte Hermón. Tiene nieve en algunas etapas del año. Es un lugar frío. De hecho, la gente puede hacer esquí, snowboard. No sé si lo sabían, en Israel se puede hacer. Y es un lugar frío. Llega a haber nieve, llega a ser muchísimo frío. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque tal vez tú dices, ¿cómo es posible que en el mar de Galilea, con la primera imagen que les mostré, que se ve todo soleado, realmente es un lago chiquito, ¿cómo es posible que la palabra de Dios habla de vientos y habla de tormentas, de truenos que ocurrieron en ese lugar? Pues lo que sucede es que hay momentos que del norte de Israel empiezan a correr estas corrientes frías que vienen desde esta cordillera antilíbano, desde el monte Hermón, y hay veces que estas corrientes frías descienden de norte a sur y llegan exactamente donde está el mar de Galilea, el Kineret, que pues a veces hace mucho calor, ¿no? Donde está el mar de Galilea hay justo pues estas masas de aire caliente. Entonces lo que sucede es que cuando vienen estas corrientes frías del norte, de esta cordillera donde está el Monte Hermón, y chocan con las masas calientes que están en la región de Galilea, lo que sucede es que todas las corrientes de aire frío vienen como una cuña y chocan con esas masas de aire caliente. Y al ser más denso el aire frío, se introduce como esta cuña debajo del aire caliente y genera movimiento, genera inestabilidad. Hay unos cambios impresionantes que causan unos vientos que para qué les cuento, causan tormentas, este choque de masas de aire muy frío del norte con aire caliente del sur. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que en el mar de Galilea, tan chiquito, podamos leer en la palabra de tormentas, de vientos? En la actualidad todavía hay tormentas de esa magnitud y creo que ahí tenemos una imagen de unos truenos. Esa es una imagen actual del año pasado en el mar de Galilea. Justo, o sea, hay veces que dices, o sea, hace unas horas estaba el sol, todo padrísimo, y de la nada puedes ver estos acontecimientos, esas tormentas, aire, vientos, lluvias. De hecho, nosotros cuando estábamos tomándonos la foto, ahí tengo una foto de mi familia para que los conozcan. Ahí estamos los cuatro. Ahí están mis papás, el pastor José Morán, Betty Morán, mi mamá, mi hermana. Nos estábamos tomando una foto muy tranquilos en el mar de Galilea y en eso vino un viento que subió el sombrero de mi papá, si lo pueden ver. El sombrero no es así, o sea, es normal, te cubre aquí la frente, pero ahí podemos ver que por completo le está levantando el sombrero que tenía mi papá. Luego vamos a la siguiente imagen. Mi hermana igual se tomó una foto ahí en una barca en la cual nos subimos y estuvimos ahí paseando por todo el mar de Galilea. Y justo pues esos vientos, ¿no? Dijo, a ver, Esteban, toma una foto como del Titanic, ¿no? Ahí me photoshopeas a un Jack. Y pues sí, o sea, hay veces que viene el viento y dices, wow, o sea, siente un viento recio, un viento fuerte ahí en el mar de Galilea. Y justo yo no había entendido al 100% esta palabra hasta que pude estar ahí, pude experimentar esos vientos que vienen inesperados. Porque la realidad es de que a veces esas tormentas, esos vientos inesperados vienen a nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por tormentas? ¿Cuántos actualmente en este momento se sienten en una
tormenta. Tal vez todo en tu vida era paz, todo en tu vida estaba soleado, todo en tu vida iba de maravilla y de la nada estás pasando por una tormenta. De la nada hubo choques de esas masas que producen inestabilidad y tú no te explicas por qué. De un momento repentino hay cambios y no te explicas por qué sucede esto. No te explicas por qué estos cambios generan esas tormentas a tu vida. Si todo estaba bien, todo estaba soleado, todo estaba en orden. Pero yo te quiero decir algo el día de hoy, que hay un propósito en la tormenta, que Dios tiene un plan. Aunque tú tal vez estás experimentando esa tormenta actualmente y esos vientos adversos y esos truenos y no te expliques qué es lo que está sucediendo, Dios tiene un propósito en la tormenta. Y yo quiero compartir contigo el día de hoy algunos puntos en los cuales nos van a ayudar a comprender cómo Dios usa estas tormentas para un propósito. Y el primer punto es: la adversidad tiene un propósito. Y mira, cuando yo era chiquito, yo quería ser piloto, astronauta, quería de alguna forma poder volar, ya sea una nave espacial, un avión, lo que sea, ¿no? Yo tenía esta pasión por volar, por los aviones, y pues justo esto me llevó a estudiar cómo los aviones se elevaban, cuál era la forma, cómo era posible que los aviones podían elevarse y volar. Y cuando yo empecé a estudiar esto, aprendí que cuando un avión se eleva es gracias al viento, gracias a la adversidad, porque corre una corriente de viento inferior que cuando encuentra un obstáculo, que son las alas, esto hace que la aeronave pueda subir. Se produce una fuerza, que este es el principio Bernoulli, que cuando encuentras resistencia, llevas cierta velocidad y encuentras resistencia, eso impulsa el avión hacia arriba. Realmente la adversidad es lo que hace que el avión se eleve. Entonces, si no hay adversidad, no se puede elevar ese avión. La adversidad es lo que hace que el avión se eleve, y la adversidad, los vientos en contra, son los que hacen que el avión se mantenga volando. Yo te quiero preguntar al día de hoy: ¿vas a dejar que el viento, que esa adversidad que viene a tu vida, te destruya, o vas a permitir que eso te impulse y te eleve a alcanzar el siguiente nivel que Dios tiene para tu vida? Muchas veces nosotros dejamos que el viento nos destruya, que esas adversidades vengan en nuestra contra y tal vez nos dejen tirados. Pero ¿sabes algo? Esa adversidad tiene un propósito. Aquí podemos ver que cuando los discípulos empezaron a remar, ellos tenían ese viento en contra. Y era muy fácil que Jesús tal vez en ese momento, o sea, él ya sabía lo que iba a suceder. Él sabía exactamente que sus discípulos iban a experimentar esa tormenta, esa adversidad. Y Él les dijo: adelántense, ustedes sigan adelante, yo los alcanzo. Yo creo que los discípulos dijeron: pues quién sabe cómo se va a venir Jesús después. Tal vez Jesús pues de alguna forma va a tomar otra embarcación. No sabemos exactamente. Miren, si podemos ver la imagen del mar de Galilea, justo la toma aérea donde tiene algunos numeritos. Esa mera. ¿Ven el número 3? Este parece más examen de vista que nada, ¿verdad? El número 3 que está ahí es justo donde ocurrió el milagro, en la región de los Gerasenos, ahí en esa parte de arriba del mar de Galilea.
era un desierto, la palabra habla que fue un desierto, y justo ven el número 4 después, abajito, ahí es donde Jesús se encuentra con sus discípulos. Y ellos iban a esta llanura de Genezaret. Iban del número 3 a esta llanura, y en el número 4 es cuando Jesús se encuentra con sus discípulos. Pero hay algo que me asombra, que era muy fácil para Jesús saber que sus discípulos a la mañana siguiente iban a remar hacia la llanura de Genezaret, y entonces era muy fácil para Jesús asegurarse que las condiciones fueran perfectas, asegurarse que estuviera aún el viento a su favor para que llegaran más rápido, que estuviera el sol espectacular, el viento a su favor. Pero sabes, esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era que las condiciones estuvieran a favor de los discípulos, porque Jesús tenía un propósito en lo que iba a ocurrir después. Jesús les quería enseñar una lección, Él quería fortalecer su fe, Él quería que esa fe de los discípulos, esa confianza que los discípulos tenían en Jesús aumentara aún más. Y por eso Jesús es intencional en eso. Y Él permite que los discípulos pasen por esa tormenta, por esa adversidad. Y es justo ahí en el número 4 cuando Jesús se encuentra con los discípulos y viene con ellos y les dice: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Cuando tú y yo pasamos por tormentas, tormentas inesperadas que vienen a nuestras vidas, tormentas que pensamos que va a ser el fin, tormentas que pensamos que nos van a destruir, tormentas que pensamos que es el fin del mundo, en este momento viene Jesús con nosotros y nos encuentra y nos dice: cálmense, soy yo. Ahora, ¿qué significa esta frase? Soy yo. Yo soy el que está permitiendo lo que está sucediendo. No fue por casualidad, no fue algo que se haya salido de mis manos. Cuando Jesús le dice a los discípulos: cálmense, soy yo, les está diciendo: lo que acaba de ocurrir estaba en mis manos. Yo soy Jesús. Yo tengo sus planes en mis vidas. Yo sé que sus tiempos están en mi vida. Yo tengo todo bajo control. Les dice: soy yo. Nada se escapó del control de mis manos. Nada se escapó de los planes que yo tengo. Y les dijo: cálmense. En ese momento, no sé ustedes, pero cuando alguien me dice cálmate, lo último que hago es calmarme. De hecho, como que me altero más. No sé si a ustedes les ha pasado que estás alterado o estás enojado. Dicen: cálmate, cálmate. Y así: no me digas que me calme. No me digas que me calme. Y como que lo último que quieres que te digan es relájate, es cálmate. Como que quieres en ese momento tomar control de todas las circunstancias, de los factores. Pero Jesús le dice a los discípulos: cálmense, soy yo. Yo soy el que tiene el control absoluto de todo lo que está sucediendo. Cada minuto, cada momento, cada prueba, cada cosa que está sucediendo no se escapa de mis manos. No tengan miedo. Dios te dice el día de hoy: iglesia, yo tengo todo bajo control. Nada se salió de mi control, nada se escapó de mis manos, no ocurrió ningún error, todo está bajo mi control. Y Dios te dice: no tengas miedo, hay un propósito en la tormenta. Los discípulos estaban haciendo grandes esfuerzos y no sabían cómo llevar a cabo esta tormenta, no sabían cómo controlar la situación. Y el punto número 2 es: la tormenta te enseña
a cambiar de perspectiva. La tormenta te enseña a cambiar de perspectiva. El versículo 48 dice que en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar. Y por más que remaban, no tenían un éxito. Yo me los imagino dando vueltas y vueltas y vueltas. Y no tenían obviamente las herramientas que los marineros tienen ahora. No tenían ahí los GPS satelitales que les ayudan a las embarcaciones. Obviamente se orientaban ellos por las montañas, se orientaban ellos por la posición del sol. Pero cuando tienes una tormenta, cuando tienes truenos, pierdes absolutamente todo punto de referencia. No tenían instrumentos. Actualmente, por ejemplo, los pilotos tienen instrumentos. De hecho, les dicen, no confíes en lo que ven tus ojos. Tienes que enfocarte en los instrumentos. Y si el norte es para allá, por más que tú pienses que es hacia allá, tienes que confiar en los instrumentos. Pero los discípulos ni tenían referencias visuales porque era una tormenta y ni tenían instrumentos. Entonces imagínatelos, ellos remando, no sabían ni para dónde ir, trataban de ellos como imaginarse cuál es la dirección correcta. Pero sabes, la tormenta te enseña a cambiar de perspectiva. Y es muy interesante cómo en este pasaje de la palabra de Dios, los discípulos vienen de experimentar un milagro increíble que es esa multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, cómo Jesús alimenta a la multitud y cómo se dirigen hacia otro milagro que justo la palabra de Dios habla que cuando Jesús llega con sus discípulos al otro lado, la gente lo reconoce y la gente lleva enfermos y son sanados solo tocando con el borde del manto de Jesús. Entonces es interesante cómo en esa tormenta los discípulos se encuentran entre 2 milagros. Entre el milagro que acaban de experimentar, que dice la palabra de Dios que seguían procesando lo que había sucedido, sus mentes estaban embotadas, todavía estaban tratando de sumar cómo fue posible eso, y se dirigían hacia otro milagro que iba a ocurrir con los enfermos. Yo te pregunto el día de hoy, ¿estás actualmente en una tormenta o estás entre 2 milagros? Tienes que cambiar tu perspectiva. Muchas veces tú y yo lo único que pensamos es en la tormenta que estamos viviendo actualmente. Y eso nos hace perder el norte, perder la perspectiva. Nos hace olvidarnos de lo que Dios ya hizo en el pasado, que los discípulos de Jesús acababan de experimentar de los milagros más grandes registrados en la historia y estaban dirigiéndose hacia un nuevo milagro, estaban entre 2 milagros. Pero a veces esa tormenta nos hace, número 1, olvidarnos de lo que ya hizo Jesús en nuestras vidas, los milagros que ya ocurrieron, y nos hace también por completo perder esa noción del futuro, de lo que va a suceder. Pero Dios te dice el día de hoy, no estás en una tormenta, estás entre 2 milagros, porque Jesús ya hizo un milagro en el pasado. Él ya hizo algo en nuestras vidas. Él ya tomó el control y nos dice el día de hoy, yo seguiré haciendo milagros en el futuro. Nada ha salido de mis manos. ¿Cuántos le ponen un aplauso a Jesús el día de hoy? Y Jesús nos dice el día de hoy, cambia tu perspectiva. Deja de enfocarte en la tormenta, deja de enfocarte en ese momento de crisis, deja de ver los truenos, deja de ver la lluvia, deja de ver el viento
Y quiero que sepas que estás entre dos milagros, entre lo que yo ya hice en el pasado y lo que yo voy a hacer en el futuro. Dios te dice, nada sale de control y yo tengo un plan para todo. Y si me moví en el pasado milagrosamente, en el futuro me moveré aún de forma más milagrosa sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu iglesia, sobre esta iglesia y sobre esta ciudad. Esas tormentas nos enseñan a cambiar de perspectiva. La tormenta nos enseña cuán grande es nuestro Dios. La tormenta nos hace enfocarnos en agradecer por lo que acaba de suceder, pero también en estar expectantes por lo que va a suceder en el futuro. Punto número 3. La tormenta te enseña que no tienes el control. La tormenta te enseña que no tienes el control. ¿Cuántos aquí son control freaks, que les encanta tener el control, que no dejan manejar a nadie, que dices, yo solo soy el único que manejo, no dejo a nadie manejar cuando yo estoy en el coche, que cuando tal vez salen de viaje tú llevas el control de la agenda, del itinerario, tienes que saber exactamente qué va a suceder en cada momento? A ver, ¿cuántos son así en este lugar? Yo la verdad a veces soy así, a veces me gusta tener el control, saber exactamente qué es lo que va a suceder cada minuto, cada momento. Yo soy esa persona que no deja manejar. Por ejemplo, con mi hermana, cuando ella maneja, y pues maneja bien, la verdad no maneja nada mal, pero cuando maneja mi hermana, yo pongo una mano ahí en la agarradera, otra en el freno de mano, y estoy ahí todo nervioso, no sé por qué. Maneja muy bien mi hermana. De hecho, a veces yo soy el que se queda dormido en la noche y mi hermana es la que tiene, pero no sé por qué, como que siempre me causa ansiedad cuando yo no tengo el volante, cuando yo no tengo el control. Y eso sucede en nuestras vidas. Cuando tú y yo no tenemos control de los factores externos y cuando tú y yo queremos controlar absolutamente todo, eso genera ansiedad. Eso causa incertidumbre, que la incertidumbre es la que genera la ansiedad. Y fue lo que sucedió con los discípulos de Jesús. Por más experimentados que estaban y que Pedro era el más pro con las embarcaciones y estaba súper musculoso. Yo me imagino a Pedro como el de Chosen, ¿no? Ahí todo musculoso y para mí no hay imposibles. Y yo tengo toda la experiencia del mundo en las barcas y todo. Por más musculoso que estés y años de experiencia que tienes, si viene una tormenta, ya son factores que no puedes controlar. A nuestras vidas vienen esas tormentas, que son factores externos, que tú y yo no podemos controlar. Que por más que queremos tener el control de absolutamente todo, y por más que queramos planear, hay gente que nos encanta planear y tener el calendario de todo lo que va a ocurrir los siguientes meses, los siguientes años. Algunos de ustedes ya planearon el 2025 y 26 y ya tienen todo calendarizado, que está bien. Dios es un Dios de orden, pero tenemos que entender que hay ciertas cosas que siempre van a salir de nuestro control. Ciertas cosas que no podemos controlar, factores externos que ya están más allá de nuestro control, de nuestra jurisdicción, están fuera de nuestro alcance. Estos factores que tú y yo no podemos controlar. Y Dios nos muestra a través de circunstancias muchas veces en nuestra vida que nosotros no tenemos el control absoluto. La tormenta nos enseña que no tenemos el control.
y siempre tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús y saber que le tenemos que dar todo el control. Sabes, a los discípulos no les quedó de otra. De plano, por más esfuerzo que hacían, dice la palabra que hacían todos sus esfuerzos por remar, todos sus esfuerzos por tener conocimiento de qué hacer, qué decisiones tomar en ese momento, no les quedó de otra, simplemente confiar en Jesús. Y cuando lo ven, piensan que es un fantasma, lo ven de lejos y empiezan a atemorizarse, pero poco a poco empiezan a reconocer su rostro. Jesús habla, escuchan su voz y les dice: soy yo. La tormenta te enseña que no tienes el control. No puedes controlar la tormenta, pero sí puedes poner tu confianza en Dios. Y hay veces que Dios nos lleva a un punto de quiebre en nuestras vidas, en el cual ni tenemos que explicarnos por qué sucedió la tormenta, ni tenemos que tratar de controlar la tormenta, pero lo único que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Dios. Esas tormentas son las que nos enseñan que no tenemos el control. Por más planeadores que seamos, por más que tengas tú absolutamente todo ya planeado por el resto de tu vida, por más ordenado que seas, nunca vas a tener el control absoluto de todos los factores, de todas las circunstancias. Esas tormentas nos recuerdan cómo tú y yo siempre tenemos que ser dependientes en Dios. ¿Qué pasó con Abraham? Cuando Dios lo saca de su tierra y de su parentela en Ur de los Caldeos, le dice: ve a la tierra que yo te mostraré. Nunca le dio las coordenadas exactas, nunca le dijo: te mando la ubicación ahí en WhatsApp, ábrela y vas a saber a dónde vas a llegar. Qué padre hubiera sido, ¿no? Ahí en el Camel Ways, ahí ya lo hubiera puesto. Y qué padre, sé que me voy a hacer tantos días, estoy a tantos kilómetros. La vida cristiana no es así. La vida cristiana es una vida llena de incertidumbre. Pero ¿sabes por qué hay incertidumbre? Porque esa incertidumbre es la que genera dependencia absoluta en Dios. Si tú y yo tuviéramos exactamente certidumbre de qué es lo que va a ocurrir, si tuviéramos todo el plano completamente descubierto y el mapa de nuestras vidas, y supiéramos con quién nos vamos a casar, ¿dónde están los solteros? Y supiéramos qué es lo que va a ocurrir y a quién vamos a conocer, pues ya la vida, es más, ni tendría chiste la vida, ni tendría, qué aburrida sería la vida. Pero Dios quiere generar esa dependencia absoluta en Él, que tú y yo nos despertemos cada día de nuestras vidas y literalmente no tengamos idea de qué es lo que va a suceder. Abraham no tenía idea. Él tenía que tener un tiempo con Dios para arrodillarse cada mañana y decirle: Dios, dirige mis pasos. Literalmente, dirige mis pasos, porque si yo voy a donde yo pienso que está la tierra prometida, la tierra que me mostrarás, me voy a alejar más del propósito que tienes para mi vida. Pero Abraham, en ese momento de buscar a Dios todas las mañanas, de buscar su rostro y su dirección, esa incertidumbre creaba esa dependencia en escuchar la voz de Dios. Y Abraham tenía que escuchar las coordenadas exactas hacia dónde Dios lo quería llevar. Muchas veces tú y yo empezamos a ser autosuficientes en nuestras vidas y empezamos a tomar decisiones en nuestra propia opinión, en nuestra propia prudencia. Y a veces Dios nos lleva a momentos en los cuales nos recuerda que tenemos que ser como Abraham. Todos los días buscarlo de mañana. Que tú y yo no salgamos de nuestras casas si no hemos pasado un tiempo con el Espíritu Santo. Que tú y yo no salgamos de nuestras casas
si no le hemos preguntado, Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer el día de hoy? ¿Está bien las decisiones que estoy tomando? A veces tú y yo tomamos decisiones y nada más le pedimos a Dios que las bendiga. Nos ha pasado muchas veces a nosotros que vienen las personas y nos dicen, pastor, le pido que ore por mí, que Dios bendiga esta decisión que acabo de tomar, que Dios bendiga mi negocio, que Dios bendiga esta decisión que tomé de mudarme, de hacer, y a veces nos quedamos así de que, ¿cómo voy a orar? O sea, para que Dios te bendiga si ya tomaste la decisión. O sea, tenías que haber venido antes para que oráramos por ti, para que el Espíritu Santo dirigiera tus pasos y dirigiera tus decisiones. O sea, nada más quieres que bendiga las decisiones que tú ya tomaste y que tú estás tomando decisiones en tu propia opinión, en tu propia prudencia, y al final, así, Dios bendice todo lo que las decisiones que acabo de tomar. Así no funcionan las cosas. Tú y yo tenemos que buscar primero el rostro de Dios. Antes de cualquier cosa, antes de cualquier decisión importante que tú tomes en tu vida, busca siempre la guianza del Espíritu Santo. Punto número 4. Cambia la incertidumbre por confianza. Cambia la incertidumbre por confianza. Versículo 50 de Marcos 6. Dice, llenos de miedo por lo que veían, pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. En este momento los discípulos de Jesús estaban pasando por incertidumbre. No sabían lo que estaba ocurriendo ni lo que iba a ocurrir. Es más, no sabían si iban a seguir con vida en las siguientes horas. Era tal la incertidumbre que estaban aterrorizados. Pero en ese momento Jesús los lleva a cambiar la incertidumbre por confianza. Mira, no está mal que tú y yo pasemos por valles de sombra y de muerte, por valles que tengamos incertidumbre, porque la palabra de Dios habla de estos valles de sombra y de muerte, habla de estos desiertos. La palabra de Dios habla de estas pruebas, de estas adversidades. Lo que está mal es cuando tú y yo nos quedamos en la incertidumbre y no depositamos en Dios nuestra confianza. Dios quiere que tú y yo cambiemos esa incertidumbre por confianza y que le digamos, Dios, no entiendo lo que acaba de suceder, ni me corresponde entenderlo. No entiendo por qué estoy pasando por esta tormenta, ni me corresponde entenderlo. Dios, no puedo controlar tampoco lo que está sucediendo, ni me corresponde controlarlo. Pero lo único que puedo hacer, lo único que en este momento estoy orillado a hacer, es a depositar mi confianza absoluta en ti. Y es lo único que puedo hacer. Dios a veces nos lleva a esos momentos en los cuales es lo único que tenemos que hacer. Depositar nuestra confianza absoluta en Dios. Cambiar la incertidumbre por confianza. Y Dios te dice, si ya estuve contigo en el pasado, si ya viste mi mano, si ya viste milagros, quiero que sepas que también voy a estar contigo en el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 43, versículo 2, me encanta este pasaje de la palabra. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas.
Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Es interesante cómo no dice la palabra, cuando cruces las aguas, yo las secaré. No dice cuando cruces los ríos, yo haré que flotes. No dice cuando camines por el fuego, yo lo apagaré. Dice cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Y cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Este pasaje en Isaías 43 nos recuerda cómo en la vida vamos a cruzar por aguas, vamos a cruzar por ríos. A veces vamos a sentir que estamos siendo consumidos por el fuego, pero Dios nos recuerda a ti y a mí que Él siempre estará con nosotros en medio de la prueba. Siempre estará con nosotros en esa tormenta. Siempre estará con nosotros en el fuego. Todo tiene un propósito. Esa tormenta tiene un propósito. Esos ríos tienen un propósito. El fuego que sentimos a veces que nos va a consumir tiene un propósito. Y es que tú y yo sepamos que Dios está con nosotros. Sepamos que Él está en control absoluto de las circunstancias y Él está en control absoluto de lo que está sucediendo. ¿Cuántos dicen amén? Y último punto, y punto número 5, dale el control a Jesús. Versículo 51 de Marcos 6. Dice, subió entonces a la barca con ellos. Y ve qué impresionante. En el momento que Jesús sube a la barca, el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido. Pero en el momento que Jesús se sube a la barca, el viento se calmó. Dios quiere el día de hoy subir contigo a tu barca. Le voy a pedir al equipo de alabanza si puede pasar. Yo no sé si en estos momentos tú estés pasando por ansiedad, estés pasando por esa tormenta, estés pasando por momentos que tal vez que sientas que te vas a hundir, momentos que tal vez ni siquiera sepas qué es lo que va a suceder en el futuro. Pero Dios te dice, dame el control absoluto de tu vida. Dame el control de tu vida. Quiero que me puedan ayudar con la canción que estaban tocando hace unos momentos, que dice, tu amor vence el temor, cuando en ti estoy firme. Es una increíble canción. En esa canción, tu amor vence el temor, cuando en ti estoy firme. Les voy a pedir que se puedan poner de pie. Y sabes, yo no sé exactamente por lo que estés pasando en este momento. Aún no sé cuánto tiempo haya durado tal vez la tormenta en la que te encuentres. Tal vez esta semana, así como nos platicaba la pastora Ruth, tal vez ha sido la semana más difícil de tu vida. Una semana en la cual no te explicas por qué sucedieron las cosas, no te explicas, aún sigues procesando lo que acaba de suceder, así como los discípulos de Jesús, que tenían las mentes embotadas, que seguían procesando todo. Y no sé exactamente por lo que estés pasando en este momento, pero lo único que sé, y quiero decirte de parte de Dios, es que la tormenta tiene
un propósito, que hay propósito en la tormenta. Hay propósito, aunque tú no lo entendamos, aunque tú y yo no lo comprendamos ni lo podamos controlar. Dios nos dice, hay propósito. Yo quiero fortalecer su fe. Quiero que puedan tener esa confianza, esa dependencia absoluta en mí, dice el Señor. Y Dios nos está llevando en este momento a darle el control absoluto de nuestras vidas a Jesús. Tal vez tú seguías ahí luchando, tal vez aún luchando con Dios, tratando de entender por qué pasó lo que pasó, tratando de entender la tormenta, tratando de controlar esas circunstancias. Pero Dios te dice el día de hoy, no entiendas la tormenta ni la trates de controlar. Deposita tu confianza absoluta en mí. Cambia la incertidumbre por confianza. Dame el control absoluto de tu vida. Quiero subir contigo a tu barca. Quiero subir contigo a tu barca en medio de esa tormenta, en medio de esa tempestad. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí, Jesús. Gracias, Señor, porque sigues siendo fiel, porque nada se escapa de tus manos, nada se escapa de tu control, nada se escapa. Tú tienes tus tiempos, en tu mano están nuestros tiempos, dice la palabra de Dios. Y tus caminos son más altos que nuestros caminos. No podemos comprender, Padre, por qué suceden las cosas, pero lo que sí podemos hacer es depositar nuestra confianza absoluta en ti, Jesús. Y en este momento quiero que adores a Dios y con tus propias palabras que puedas depositar toda tu confianza en Jesús.